Bueno, y ya regresamos aquí al show, precisamente en esta tarde bonita, agradable. Ya estamos otra vez precisamente en este día y ya regresamos después de la pequeña pausa. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores de esta batalla del coronavirus o COVID-19? Para ser más exactos, ya que pues para no causar tanto pánico, pues se le ha dado un nombre más acorde precisamente para no causar tanto pánico, del cual ya desafortunadamente pues ya se cundió, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Fíjate que una de las cosas interesantes es precisamente no caer en pánico. Como se dice por ahí, no vamos a caer en provocaciones, aquí es no caer en pánico. Una de las situaciones más importantes precisamente de esta pandemia, de lo que nos ha traído a la mesa, lo que nos ha traído a casa, es precisamente eso, el temor. El temor a ser contagiados, el temor a perder un ser querido, el temor económico ya en la actualidad. Hay muchas cosas importantes en las cuales ya el ser humano pues empieza a preocupar precisamente. ¿Qué es lo que viene después de esta pandemia? ¿Quiénes son los que están desafortunadamente perdiendo? A los que ya se fueron, a los que desafortunadamente por algún problema médico y lógicamente de salud más bien y aunado al coronavirus pues han perdido la vida, ¿no? Simplemente se adelantaron. Eso es lo que hace el coronavirus o el COVID-19, es adelantar precisamente esa muerte que de alguna forma pues en tanto tiempo muchas personas han tratado de detener, ¿no? Y bueno, también un tema que sobresalió precisamente no nada más en este país, sino en todos los países, es precisamente la famosa infodemia. Un problema muy grave, precisamente a nivel ya muy grave de psicológico, precisamente que estamos hablando de lo que de alguna forma son la información falsa o el famoso fake news. Todo esto aunado precisamente a campañas que de alguna forma que han llevado al ámbito político, económico y social. Político, ¿por qué? Porque precisamente los que han difundido precisamente estas campañas de infodemia o de noticias falsas tienen que ver con los gobiernos contrarios a los que están en el poder. Por decir, si hablamos de Estados Unidos, el Partido Demócrata, que es el que está precisamente sentado en la Casa Blanca, el Partido Republicano, los demócratas se le echan a la yugular, precisamente atacándolo con sus cifras, con su forma de verla o de atender esta pandemia, situaciones van y vienen. Pero más que nada es con eso. Si nos vamos a México, lo mismo, la ultraderecha que no tiene ni forma ni cabeza, pues se abalanzan, porque allá no estamos hablando de que haya un partido contrario, no hay republicanos, sino ni demócratas como en Estados Unidos. Simplemente en México hay un partido ganador que es Morena y los demás partidos se hicieron pedazos y lógicamente que unando fuerzas pues se convierten simplemente en una fuerza ultraderecha que es la que quiere ganarle a la izquierda, o centro izquierda, que es la que está reinando ahorita, como es el señor Andrés Manuel López Obrador, y que de alguna forma tratan de llevar una situación a pique, ¿no? Precisamente atacándolo, precisamente como lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Si nos vamos lo mismo que está ocurriendo en Argentina con Fernández, que también la ultraderecha está ocupando ciertos argumentos para atacar precisamente al gobierno de Fernández, aunque un poco menos, en la situación de que Argentina tiene un grave problema económico previamente al que ya se está viviendo en la actualidad. Otros países también están presentando precisamente este fenómeno, como lo es España, en el cual ya España ya tomó cartas en el asunto. Se habla precisamente de que no es una situación muy crítica, pero sí es una falta a la libertad de expresión, que es lo que están argumentando precisamente en esos países como España, donde se está diciendo que el armar noticias falsas es evitar que se hable de la verdad. Simplemente, ¿cuál es la verdad? Si nos vamos precisamente a esto, ¿no? El Washington Post, junto con otros medios de comunicación estadounidenses y de Inglaterra y de España, como es El País,
como lo que es el New York Times y etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos grandes periódicos o medios de circulación que durante las décadas pasadas fueron de gran, pues se puede decir que gozaron de cierta personalidad muy importante, de cierto prestigio, en la actualidad se están viendo movidas precisamente por la famosa infodemia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Nos damos cuenta, parece ser que hemos vivido engañados durante muchos años. No es la primera vez que nos damos cuenta que un medio de comunicación quiere darnos a conocer una noticia que de antemano el mundo sabe que es falsa. Y eso es lo que de alguna forma todos esos periódicos, que se le llama, porque son impresos en papel, aunque ya muchos se estén abordando y se estén mudando con maletas a los medios digital, de todos modos dejan de ser unos periódicos. De cierta forma esta situación se está volviendo un poco mediocre, de cierta forma, le están quedando a deber a la sociedad, que es precisamente a la que deben de informar. Parece ser que se han vuelto ya no informadores, sino simplemente voceros de aquellos que les dieron precisamente o que les mantienen su ritmo de vida, les mantienen sus gustos, sus placeres, porque eso es lo que en verdad, pero no es precisamente de los columnistas o reporteros, sino que simplemente también con ellos hay jerarquías. Y estamos hablando de que los más beneficiados de todo esto son los dueños de los medios de comunicación, que reciben carretadas de dinero, y aunque no quieran reconocerlo, así es, porque solamente así se reconoce la forma de que ellos están haciendo precisamente una noticia que parece ser que en un país la gente está contenta, en que llegue el descontento social. ¿Por qué esa retórica? ¿Por qué toman esa postura de decir que el gobierno miente? Una de las cosas muy importantes, tanto de Estados Unidos como de México, como de España, como de Italia, como de Rusia, como todos los países que de alguna forma tienen que ver o que tienen en jaque pues, sus contrarios, sus partidos políticos, porque de alguna forma las cifras que tanto denuncian los medios de comunicación no tienen ninguna prueba, ningún sustento de que sean verídicas. Algo de la situación que nosotros hemos visto es precisamente de eso, en lo que publica el New York Times, precisamente el Washington Post, o lo que publica El País, precisamente notas donde te das cuenta que la publicación no está basada en cifras. Dicen que mienten los gobiernos, pero mienten, ¿y con base en qué? No podemos decir que sobre testimonios basemos una realidad en la cual estamos viviendo, puesto que suena a utopía, suena a mentira todo lo que están diciendo, pero es la palabra del prestigio contra la credibilidad de la gente que ya no les cree. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eso es por el nivel periodístico, económico. Ya pasamos precisamente de eso y vamos ahora a lo que es el sistema de salud, pero dejando un poquito qué es lo que está ocurriendo con el sistema de salud, tanto del COVID, sino lo que está generando precisamente esa psicosis de tantas personas que de alguna forma en estos momentos están recurriendo precisamente a cosas que no se habían visto mucho más antes, que son el ataque contra médicos, y algunos de ellos ya no es tanto el ataque contra médicos, sino contra ellos mismos precisamente, contra las mismas personas. El ataque psicológico es bastante grave, que es lo que está ocurriendo en un planeta donde ya se está saliendo de fuera de control, y no es tanto por el COVID, sino lo que está generando precisamente problemas económicos, problemas sociales, problemas culturales, algo que el mundo no está preparado y nunca se estuvo preparado precisamente de eso. El doctor Fauci hace algunos años, en 2015, anunció precisamente que se tenía que invertir. Le dijo al gobierno de Trump, a la postura de su nuevo gobierno, que se invirtiera precisamente en lo que es la ciencia, en buscar algunos tipos de medicamentos
en algunas situaciones e investigaciones sobre algunas enfermedades que probablemente con el tiempo podrían causar una pandemia o una epidemia, mas sin embargo parece ser que fue ignorado por el gobierno de Trump. Ahora las consecuencias están de esta forma. En los gobiernos de Latinoamérica y en los gobiernos europeos se vio, especialmente en los países neoliberales, se vio precisamente la gran ambición sobre estos gobiernos en los cuales de alguna forma tuvieron que intervenir precisamente entregando los servicios públicos que pertenecían al gobierno de salud a la iniciativa o a la propiedad privada. ¿Qué pasó con esto? Que simplemente se fueron, primero lo que tenían que hacer o lo que se caracterizó el sistema neoliberal es empezar a quitarle las armas a los sistemas públicos, como lo que fue la educación, como lo fue la economía en algunos sectores, y especialmente cortando recursos a lo que es la salud. Ahora las consecuencias precisamente las estamos viendo en todo el mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurrió? El fracaso de un sistema. ¿Estamos preparados en verdad para aceptar la triste realidad después de esta pandemia con un nuevo estilo de vida, con una nueva situación? Tal vez sí. Después de la pausa hablaremos precisamente qué es lo que ocurrió en aquellos entonces, en 1347, cuando la peste bubónica recorrió todo el continente europeo durante 3 años, que fueron la época más fuerte, y cundió y mató y mermó prácticamente uno de los grandes sectores de la población, llegando a mermar hasta un 70% de la población europea. 7 de cada 10 personas murieron en el continente europeo. ¿Qué es lo que ocurrió después? ¿Qué es lo que incitó a una nueva Europa a renacer precisamente en algo tan importante como un nuevo mundo, como una nueva forma de ver la vida después de ver la muerte tan cercana? Ahorita regresamos después de esto. No se vaya aquí a través de esta emisora.